dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Amén. Busca en el diccionario, si dice ensanchar, significa extender, aumentar la anchura de algo, agrandar, dilatar, ampliar, engrandecer. Todo eso es ensanchar, ¿sí? Yo digo que bueno, ¿no? Porque nosotros todos queremos ampliar, ¿no? Lo que nosotros tenemos, extendernos a más, aumentar, ¿no? Nadie quiere siempre tirarse a menos o tener menos. Quiere estar mejor siempre, no peor, ¿no? Quiere crecer. Es algo que Dios también quiere en nuestras vidas, que nosotros crezcamos, así que no nos quedemos. Entonces, qué bueno, ¿no? Que Dios nos invita a que nos ensanchemos, a que crezcamos. Quiere que nosotros seamos bendecidos, ¿sí? Y no solamente si nosotros somos bendecidos, también bendecimos a otro. Entonces, a veces nosotros tenemos una visión, ¿no?, de Dios que tenemos que quedar como estamos, que tenemos que ser un pueblo chico, pobre y listo. No, Dios quiere que seamos grandes, que crezcamos, que nos entendamos. Fíjense que dice: no seas escasa, ¿no? A veces nosotros decimos: no, yo con lo poquito estoy bien, así, ¿no? Manejarnos con lo poco. Entonces nosotros tenemos que creer que va a ser mucho más lo que Dios tiene para nosotros. Pero si nosotros también somos escasos, y vamos a... Es como la ley de la siembra y la cosecha. Si uno siembra poco, ¿qué recibe? Poco. Si uno siembra mucho, recibe mucho. Entonces, si nosotros sabemos y queremos que esa ley se cumpla en nuestra vida, también tenemos que querer crecer. Y a veces nosotros decimos: no, sí estoy bien. Y nosotros notamos eso. Nosotros no, así yo me conformo. No, Dios quiere más para nuestras vidas. Amén. Entonces, a veces nosotros no tomamos la dimensión lo que Dios quiere para nosotros y lo que ve en nuestra vida. Fíjense que a David lo tomaban por poco, ¿no? Porque decían: no, el padre mismo dijo: no tengo un hijo por allá, pero que anda cuidando las ovejas. Y él dijo: no, tráelo. Ese es. Porque el hombre mira por lo que ve, pero Dios mira algo mucho más. Tiene la perspectiva que nosotros a veces no tenemos. Él mira con otros ojos, ¿no? Entonces nosotros a veces miramos con los ojos del hombre y decimos: no, sí, yo no voy a poder hacer nada, yo no voy a lograr nada. Yo soy así, mi familia es así, y así vamos a quedar. No, Dios tiene algo distinto para nosotros. Si vos naciste en derrota, si tuviste problemas, a Dios no le importa. Dijo que nosotros somos nuevas criaturas. Y si nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, en Él, todo lo puedo. Amén. Entonces nosotros no estamos derrotados ni caídos. Dios nos transformó para algo grande en nuestra vida. Él nos quiere bendecir en gran manera. Dice: extiéndete, le dice. Alarga las cortinas, ¿no? Refuerza las estacas. Es decir, que va a ser grande, se tiene que ensanchar más, ¿no? Y nosotros decimos así un poquitito: no, así estoy bien, ahí con eso ya me conformo, ¿no? No, Dios quiere más para nosotros. Y uno no tiene que vivir en escasez, ¿no? Porque Dios no quiere que nosotros seamos escasos. A nadie le gusta ser escasos, ¿no? Tener poco y llegar justo, ¿no? O por ahí ni llegar, o estar luchando por llegar. Yo recuerdo aquí en la iglesia, ¿no?, cuando comenzamos, y yo me acuerdo que compartía la palabra y me preocupaba por llegar a pagar a fin de mes el alquiler del lugar, ¿no? Con mis recursos, no con los de Dios. Y ahí estaba el problema, porque yo pensaba en lo que yo tenía y no pensaba en lo que Dios tenía. Dios tiene cosas grandes para nosotros. Dios todo lo puede. Mi pastor dice: si Él invita, Él paga. Entonces, si Él tiene este propósito, Dios puede dar y aún puede tener en abundancia. Cuando yo empecé a dejar de preocuparme y preocuparme por las cosas de Dios, en la iglesia empezó a abundar. No faltó más. Hasta el día de hoy no falta. Siempre hay, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque no tiene que ser personal. Tiene que ser yo y Dios. Dios está conmigo. Dios me provee. Dios dice que no va a dejar ningún justo desamparado. Quiere decir que Él siempre te va a extender su mano.
Él no te va a hacer faltar, sino que te va a dar y en abundancia. Amén. Entonces eso lo tenemos que entender y lo tenemos que tener para nuestra vida siempre. Amén. No tenemos que pensar que... Igual uno piensa, no, yo de acá no me voy a llevar nada. Es verdad. Pero porque no te vayas a llevar nada no quiere decir que tenés que vivir mal. Dice que nosotros tenemos que vivir así como en el cielo, en la tierra, y nosotros muchas veces lo proclamamos, pero después es otra la realidad. Entonces, si yo quiero vivir como en el cielo, en la tierra, empiezo a proclamar en la tierra. Empiezo a vivir como Dios quiere que yo viva en la tierra, como Él quisiera que yo viviera. Y Él quiere que vivamos bien y cada vez mejor. Dice, cosas mejores vendrán. Entonces lo tomo y eso viene a mi vida. Tenemos que llamar las cosas que no son para que sean. ¿Cuántos lo creen? Entonces lo tenemos que creer y no tenemos que vivir en escasez, ¿sí? Y algo que me sorprendió a mí, ¿no? Acá en Job 27:16, Job 27:16, que dice que el impío trabaja para el justo. Dice, pero ¿cómo es eso? Que el impío trabaja para el justo, y los justos somos nosotros, ¿no? Dice que el impío, el que no cree en Dios, trabaja para los justos. Dice, no, pero así no fue. Si el pueblo de Israel estuvo esclavizado y trabajaba para los egipcios. Pero ahora vamos a ver qué dice la palabra. Job 27:16 dice, aunque amontoné plata como polvo y preparé ropa como lodo, la habrá preparada a él, más el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata. Amén. El justo se vestirá ¿de qué? De lo que preparó él. El impío, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo puede ser eso, no? Pero fíjense que cuando el pueblo de Dios fue liberado de la esclavitud porque clamó a Dios, dice que dijo, pídanle a sus vecinos, que eran los egipcios. Dice que se fueron con oro, con plata, vajilla, todo lo que le dieron los egipcios. Se fueron ricos. ¿Y pero por qué fue eso, no? Por una palabra de parte de Dios. Pídanle. Y a veces, ¿sabe qué no sabemos pedir nosotros? Y ahí está a veces, como diríamos, la clave. Saber pedir y pedir bien. Dice la palabra que si nosotros pedimos a Dios, dice que Él nos dará todo. Pero hay una condición, nosotros tenemos que tener la palabra de Dios y seguir sus decretos en nuestra vida, ser obedientes a la palabra de Dios. Dice que el pueblo de Dios fue obediente y le pidió a los egipcios que está loco, si ellos son los que me castigan, los que me pegan, me tienen como esclavo y me dan para comer lo peor y vivo como en una choza, ¿y qué le voy a pedir que me van a dar? Y fueron, le pidieron, obedecieron y aquí que le dieron todo. ¿Cómo puede ser, no? Entonces esta palabra es así. Nosotros si creemos en Dios, Dios nos da la mejor parte, porque es Dios el dueño del oro, de la plata y todo lo que está en la tierra. Pero nosotros tenemos que creer. Miren, yo cuento mi experiencia, ¿no? Yo cuando estaba en pandemia no tenía nada, no tenía, digamos, casi para sobrevivir. Me ayudaba mi mamá y trabajamos de noche repartiendo pizza. Y de repente la pandemia estaba terminando y una persona que no cree en Dios me llamó y me dijo, te quiero dar un local. Digo, pero no tengo un peso. No importa, vení, vamos a verlo, me dice. Bueno, lo fuimos a ver y es uno de los segundos locales que Dios me dio, ¿no? Y le digo, pero vos sabés que no tengo nada, no importa, vos me lo vas dando como puedas. Bueno, dije yo, si es de Dios, le dije a mi esposa, Dios va a abrir todas las puertas. Si no es de Dios, Dios la va a cerrar, ¿no? Entonces, Dios fue abriendo todas las puertas. Yo no puse un peso, ni un peso, nada, no tenía nada. Además, debía dinero y Dios me dio. ¿Por qué? Porque en el tiempo de pandemia nosotros trabajamos para el Señor, y más que nunca, porque hacíamos, no sé si se acuerdan, pero estaban por Zoom, no sé, por WhatsApp, hacíamos por YouTube, por todos lados hacíamos streaming, y parece que no, pero te llevaba un montón de tiempo, más que ahora.
porque teníamos que hacer mucho más que lo que se hacía normalmente. Nos juntábamos acá 2 veces a la semana y por streaming hacíamos 4. Y después hacíamos, no sé, radio, todo online hacíamos. Trabajábamos un montón para Dios y hacíamos las ollas populares también en los 2 barrios, que lo hacíamos encima con leña, ¿no? Y con una soya, y no teníamos un peso, pero lo hacíamos. Y lo hicimos todo, sin tener ningún recurso, pero Dios dio los recursos. Y le damos a comer a mucha gente, ¿no? Que venía en ese tiempo, cuando yo tampoco tenía, ¿no? Pero cuando nosotros fuimos fieles y buscamos las cosas de Dios, Dios se ocupó de las nuestras. Porque la palabra dice, si nosotros nos ocupamos de sus cosas, Él añade, y Él se ocupa de las nuestras. Y terminó la pandemia, después nosotros trabajamos un montón en los locales, en mi casa, porque trabajamos a la noche, después en las ollas populares, ¿no? Haciendo streaming todo el día. Después de eso, terminó la pandemia y este muchacho me llamó. Y me dijo, tengo este local para darte. Yo no tengo un peso. Pero si Dios abre las puertas, es de Dios. Y así se fue dando todo. La mercadería me la dieron. Uno se enteró de mi nombre, pero yo no tengo para pagarte. No, venite que yo te la doy. Venía a mirar el POM. Te la doy. Me la dio. Toda la mercadería. Después vamos al lugar que está en un shopping, ¿no? Que tenemos que alquilarlo. Y le digo, mira, pero no tengo plata para pagarte el alquiler. Pero ¿cuánto necesitas? Y no sé, un tiempo. Porque uno sabe que tiene que abrir y tiene que invertir un montón. Pero no tenía un peso. Pero tiene que invertir un montón. Y es verdad, teníamos que invertir un montón. Me dice, bueno, ¿qué necesitas? ¿Unos meses? Sí, unos meses. Claro, boludo. Y me dio 1 año y medio sin pagar alquiler. Imagínense que uno va a alquilar una casa. Y digo, yo quiero alquilarte la casa. ¿Y cuánto? No tengo un peso. Bueno, te la doy gratis 1 año y medio. No te la dan 1 año y medio gratis, ¿no? Bueno, así fue con nosotros. 1 año y medio gratis sin pagar alquiler. Eso es Dios que abre puertas. Aunque uno a veces diga las cosas de Dios son locura, esto es locura de Dios. Si creemos en Dios, Dios se ocupa de lo nuestro. Así como nos dieron la mercadería, después no teníamos las herramientas de trabajo, ni freezer, ni heladera, ni cortadora de fiambre, ni sobadora, un montón de cocina, todo nos faltaba. Era un montón de dinero. Y yo averiguando dónde podemos, cómo se puede, porque no era que, bueno, me llevan las cosas, uno se tiene que mover también, ¿no? Entonces, me acuerdo que fui a un lugar que era pago diario y el hombre conocía el lugar. Le digo, pero mirá que no tengo para pagarte todos los días. Bueno, ¿y qué problema hay? Me dijo. Yo dije, está loco. Me dice, pero ¿y cuándo me querés empezar a pagar? No sé, de acá a 2 meses, le dije. Imagínate, ¿no? Me daba todo y 2 meses recién yo le empezaba a pagar por semana, me dice. Bueno, me dijo, me llevó todo. Yo cuando vi entrar todo, ¿no? Porque uno ve que vienen camiones y te traían las cosas. Yo no podía creer, lo ayudaba yo tras todo. Vamos, lo dejaba ahí guardado, lo enchufaba, ya no te lo podía llevar, lo enchufaba. Y así me equipé toda la cocina. Y me dijo, sí, no tengas problema, ¿no? Y Dios provee. Entonces, si Dios abre las puertas, el enemigo no la puede cerrar. Lo que Dios bendice, el enemigo no lo puede maldecir. Entonces, lo que Dios te promete, Dios lo cumple. Y no fue eso, sino que después teníamos que adecuar el lugar. Y de repente Mercado Libre, Mercado Pago, ¿no? Mercado Libre, ¿cómo es? Le llega a Lili, tenés un préstamo, ¿no? Era 1 millón de pesos. Nosotros no teníamos un peso partido del Mercado Pago. Nada. Me dice 1 millón de pesos y dice, esto no será una estafa. Y justo teníamos que pagar 1 millón de pesos los arreglos. De ahí. Y no lo tomemos, después ¿cómo lo pagamos? Mira, ya le debemos al tipo de la mercadería, le tengo que pagar alguna vez, le tengo que pagar. Al tipo de todas las cosas que nos trajo, le vamos a tener que pagar. Y ahora el préstamo ¿cómo vamos a hacer para pagar tantas cosas? No teníamos nada. Y bueno, si es de Dios, tiene que ser bueno. Y ahí Lili se acordó y dice, esto es como el cuento ese de la persona que estaba en el medio del mar y que le pidió a Dios una ayuda. Entonces Dios le mandó un barco y dijo, no me voy a subir porque viene Dios. No se subió al barco. Después vino un helicóptero con una soga, subiste, no, porque viene Dios. No se quiso subir. Entonces toda la ayuda que Dios le mandaba la rechazó. ¿Y qué pasó? Se ahogó y fue al cielo. Y cuando estaba allá le dice a Dios, ¿por qué no me ayudaste?
¿Y si te manda un barco, una lancha, un helicóptero y no te subiste? Entonces a veces nosotros no damos cuenta de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces si es como eso, dice él, me lo está mandando y justo necesitamos, porque justo había sido él, apareció. Es como que ahora te aparezca el Mercado Pago un préstamo de 10 millones y dices, 10 millones, lo pido, no. Entonces, no, dice todo. Bueno, fue así ese momento, porque para nosotros era mucho, y lo pedimos. Justo necesitamos ese importe, ¿no? Decíamos, qué loco. Y lo pedimos. Poné la cara. Ya está. Y fue así. Pero Dios abrió todas las puertas. Entonces nosotros tenemos que creerle, no hacer caso a lo que Dios tiene para nosotros, que es mejor. Pero es tener fe y creer que Dios nos va a respaldar. Porque después hay que asumir todos los compromisos. Me acuerdo yo estando ahí en el lugar, ya como si fuera mío, ¿no? Ya ahí estando en el lugar sentado, entrevistando a 20 personas para que empiecen a trabajar, y yo no tenía para pagarle. Sí, eran 20 empleados. Sí, yo te voy a contratar, venía a trabajar de vuelta, va a ser mejor que antes, le decía yo. Bueno, renunciaban a sus trabajos, todos tenían trabajo, todos renunciaron y vinieron a trabajar. Y dice, ¿están locos? Encima, por una palabra, ¿no? Pero la palabra tiene poder. Más cuando es respaldada con Dios. Entonces, si nosotros creemos, Dios ensancha nuestros lugares. Dios nos hace crecer. Pero nosotros tenemos que creer y con seguridad y con fe que Dios lo va a hacer. No nosotros, sino es Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Si ven que el impío trabaja para el justo. Todo lo que él construyó, me acuerdo de 20 años con ese lugar, de repente yo lo recibí. Y lo abrimos y fue de gran bendición, porque no tardamos ni 3 meses que pagamos todo. Todo. Mira, pero yo me quedé sorprendido también, ¿no? Porque me diría, en 12 cuotas sacamos el préstamo, del pago diario por semana tenemos que tardar como 6 meses, y en poco tiempo liquidamos todo. ¿Pero por qué? Porque Dios está en el asunto. Y lo que Dios bendice, el enemigo no lo maldice. Amén. Entonces, es por Dios. Vamos a leer Ezequiel 7:17. Ezequiel 7:17. ¿Lo tienen? Amén. Dice, toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Nuestras fuerzas siempre se van a terminar, siempre se van a debilitar, pero las fuerzas de Dios son ilimitadas, no tienen límites. Entonces nosotros tenemos que poner todo en Dios, porque si Dios es el que está con nosotros, nosotros nunca nos vamos a debilitar, porque Él es el que nos levanta, Él es el que nos da las nuevas fuerzas. Pero nosotros tenemos que dejar que Él esté en el asunto, siempre, que Él nos acompañe, no decir yo lo voy a hacer, yo lo voy a poder, yo sé cómo hacer esto. Ahí es cuando nosotros podemos fallar, cuando nosotros podemos caernos. Pero si Dios va con nosotros, Él va a hacer maravillas, Él va a abrir caminos, Él puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer, Él puede sorprendernos, pero nosotros lo vamos a hacer con nuestra fuerza, y nuestras fuerzas siempre en algún momento se van a debilitar, siempre nos vamos a quedar, pero Dios nunca se le acaban las fuerzas. Entonces tenemos que confiar en Dios, dejar que Dios haga. Amén. Vamos a leer Juan 15:5 también. Juan 15:5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y acá lo repite, ¿no? Fuera de Dios nosotros no podemos hacer nada, ¿sí?
Estando lejos de Dios, además fuera de Él, estamos en pecado. Que eso es lo más importante, ¿no? Porque estando con Dios, Él limpia nuestros pecados. Él nos da la fuerza, Él nos da el crecimiento. Pero estando lejos de Él, nosotros estamos en pecado. Caemos una y otra vez y Él no nos limpia. Porque nosotros estamos lejos. Creemos que podemos solos. Entonces, por eso dice, fuera de Él nada podemos hacer. Entonces, cuando nosotros estamos en pecado y no tenemos esperanza, no podemos crecer, no podemos ensancharnos, no podemos aumentar, sino que todo tiende a caer, todo tiende a empeorar. Pero con Dios todo lo podemos. Entonces, lo mejor es estar con Dios, junto con Él. Amén. Entonces, cuando Dios está con nosotros, sabemos que hay bendición, porque dice que estando con Él hay mucho fruto. Amén. Entonces, todo lo que nosotros hagamos va a ser, como dice, como el árbol plantado al lado de aguas, como un río, ¿no? Que cuando un árbol está plantado al lado de un río, quiere decir que va a reverdecer, que va a crecer, que va a dar fruto, que va a ser bendecido. Y eso es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros estamos cerca de Dios, es como ese río de agua que siempre nos va a nutrir, que siempre nos va a mantener firme, que siempre vamos a poder crecer, porque de Él nos vamos a alimentar. Porque hay poder en la palabra de Dios, porque hay poder en la oración, porque hay poder estando en las cosas de Dios. Somos fructíferos cerca de Dios. Si estamos cerca de Dios, siempre vamos a estar bendecidos. Amén. Yo quería leer también en Primera de Crónicas 4:9, Primera de Crónicas 4:9, que es una oración que hace Jabes, ¿sí? Primera de Crónicas 4:9 dice: y Jabe fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Jabes significa dolor. ¿Sí? Eso le puso a la madre, dolor. Imagínense, uno dice Jabes, dice, bueno, se llama Jabes, pero la traducción quiere decir dolor. Imagínense que te digan todos los días dolor, dolor. No, ¿por qué te puso dolor? Porque vos me hiciste, cuando te parí me hiciste tener dolor. Entonces por eso me acuerdo de vos como dolor. Imagínense, la persona esa se puede haber frustrado, puede estar mal, porque todos los días lo llamaba dolor. Porque para la madre era el dolor, como que si fuera algo terrible que haya nacido. Pero dice que Jabes, dice que fue el más ilustre que sus hermanos. Aún teniendo ese nombre, aún que la madre lo llamaba de esa forma, ¿no? Pero dice que Jabes hizo una oración. Esta oración creo que es la que nosotros también tenemos que hacer. Que dice así: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición. Eso que le estaba diciendo a Dios: bendíceme. ¿Cuánto nosotros queremos que Dios nos bendiga? Y a veces nosotros pedimos y pedimos mal. Entonces a veces le empezamos a pedir cosas, pero no le decimos que Dios nos bendiga. Dios bendíceme. O sea, que Dios me dé bendición, quiere decir que haga bien con mi vida, que me dé palabra de bien, que todo lo que haga en mi vida sea bueno. Amén. Dios bendíceme, le dijo, y ensancha mi territorio, o sea, que Él crezca a donde esté, que todo lo que Él tiene crezca también. Y una vez como decía hoy, se conforma con lo que tiene, dice: así voy a quedar y así estoy bien. Pero Dios quiere que aún esté mejor, ¿no? Que siga creciendo. Igual eso no cambia, ¿no?, a una persona, ¿no?, que tenga más, que tenga menos. Pero lo bueno es que dejar que Dios esté bendiciendo nuestras vidas. Porque cuántos no quisieran por ahí estar más cómodos, mejor,
¿no? En su lugar, que nada les falte, que no sean escasos, sino que puedan ser dadores y no deudores, porque es mejor dar que recibir. Así dice la palabra, ¿no? Que la bendición está en dar y no en recibir, porque si nosotros estamos siempre pidiendo, a ver si acá está el pedigüeño ese, acá está el que todo el día está pidiendo. No, nosotros tenemos que ser de los que dan, de los que bendicen, de los que ayudan. Y eso es lo que Dios quiere hacerlo entender. Por eso dice, tenés que pedir de esta forma. Pedí que ensanche tu territorio, que todo lo que tenga crezca, se multiplique, se ensanche tu territorio, que todo lo que tengas vos sea de bendición. Y después le pide al último, ¿no? Y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal para que no me dañe, y dice, y Dios le otorgó todo lo que pidió. Porque si uno pide, Dios da, pero a veces no sabemos pedir. Entonces le pidió que no haya mal contra ellos, contra ella, ¿no? Contra él, digo, y que estuviera con él siempre. Eso es lo que tenemos que pedir a nosotros, a Dios, que Dios nos acompañe a donde vayamos. Fíjense que Moisés lo entendió, ¿sí? Y le dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy. Porque se da cuenta que si iba solo, estaba en riesgo su vida. Imagínense que iba a ir contra el faraón a decirle que libera el pueblo y decir, ¿vos quién sos? Y le manda a decapitar, lo manda a matar. Pero si iba Dios con él, no tenía temor, porque Dios lo protegía, Dios lo cuidaba, Dios era su fortaleza. Entonces nosotros tenemos que pedirle de la misma manera, Dios nos bendiga, que Dios ensanche todo lo que tenemos, que todo lo que tenemos que crezca, se multiplique, que fortalezca, que sea para bendición para otros, y que Dios nos acompañe en ese camino. Amén. Entonces si nosotros lo creemos, Dios lo hace. Amén. Pero tenemos que creerlo, pedirlo y pedir bien. Vamos a leer Proverbios 10:22, ¿sí? Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. La bendición que viene de Dios, ¿sí? Dice que no añade tristeza. O sea, la que viene de parte de Dios no te va a entristecer, no te va a poner mal, sino que va a traer alegría. Si no, pero todo esto que Dios me dio al final me hace peor, estoy mal. Si es de Dios, vas a estar alegre, vas a estar gozoso, porque todo lo que Dios bendice no trae tristeza, trae alegría, gozo, ¿sí? Entonces uno a veces piensa que la riqueza es algo material. Como dije hoy, lo material, lo que viene de parte de Dios, no es a veces lo más importante, lo tangible, sino que Dios te lo haya dado de lo bueno, ¿no? Quiere decir que no importa si es un teléfono, sino es que Dios te lo dio, lo más importante, que Dios te ayudó, que eso no fueron tus fuerzas, sino que Dios lo hizo, que Dios te dio la posibilidad de ser bendecido. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que nosotros tenemos que darnos cuenta que si proviene de Dios, es bendición. Entonces nosotros no tenemos que decir, no, esto no es de Dios, esto no es de bendición, ¿no? Así que todo lo que viene de Dios es de bendición y enriquece nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser. Amén. A veces no quiere decir que nosotros tengamos más bienes y eso es, no. A veces uno puede ser un pobre rico que tenga mucho y viva solo y viva en tristeza, y puede ser una persona que no tenga mucho pero sea rico en Dios, que sea feliz, que sea gozoso. Porque uno no cree que cuando logra tener algo va a ser feliz. No es así. Contaba un evangelista, Carlos Anacone, ¿no? Que dice, cuando él no tenía a Dios en su corazón, ¿qué hacía? Compraba una casa más grande porque por ahí pensaba que así iba a estar con paz, que iba a estar gozoso, que iba a estar alegre, y eso no lo llenaba. O por ahí dice, no, tengo que comprar esto aparte también, y vos comprás, hoy es un chiche nuevo y está para el otro día, pasó. Pero si vos tenés gozo, alegría en tu corazón, porque tu familia está bien, porque todos se quieren, porque todos se aman, porque hay paz en tu casa, eso te da más alegría.
Porque una tele nueva, por ahí va a ser la tele ese día, pero mañana es la tele. Y tus hijos son tus hijos, hoy y siempre. Y la tele se rompió, pero tus hijos siguen estando. Entonces lo más que te puede hacer feliz es estar bien con tu familia, estar bien con tu prójimo, con tu esposo, con todo lo que vos tenés. Las cosas materiales van y vienen. Nosotros tenemos que entender que lo más importante que Dios nos puede dar es el amor de Dios para nuestra vida, para poder dar a otro. Amén. Y el amor no son palabras, es decir, yo te amo, no, sino que son las acciones que tengo para esa persona o para las otras personas. Amén. Y quería leer también San Juan 6.1, algo que está bueno. San Juan 6.1, que es la alimentación a los 5.000, que vamos a leer, sí, no sé si otra parte, no todo. San Juan 6.1. ¿Lo tienen? Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a los discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que había comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal de Jesús que había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerse rey, volvió a retirarse al monte él solo. Fíjense que uno le dice, tenemos 200 denarios, pero eso no va a alcanzar. O sea que nuestros recursos son limitados. ¿Sí? Nosotros podemos comprar, hacer hasta un cierto punto. Pero otro le dijo, acá hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. Y Jesús dijo, bueno, con eso está bien. No era el dinero, eran los recursos que estaban ahí, ¿no? Por eso muchas veces decimos que los recursos están en la iglesia, los recursos están en nosotros. Dice que dijo, bueno, hacer recostar a todos, le dijo. Y eran 5.000. Imagínense los discípulos, 2 peces y 5 panes. Dijo, bueno, repartan. Los discípulos eran 12. Imagínense que tienen que repartir esos 12 panes en cada uno un poquito y esos peces repartirlo entre los 12 discípulos, y eso a 5.000 hombres que estaban recostados, sin contar los niños, los ancianos, las mujeres. O sea que había, mínimo pienso, 20.000. Mínimo pienso. Y le tenían que dar a toda esa familia, a toda esa gente. Dice que fueron, le dieron de comer a todo y sobró 12 canastas. ¿Cómo puede pasar eso? Porque en las manos de Dios lo poco es mucho. Este es el milagro de la multiplicación. Y uno dice, ¿cómo puede ser, no? Que haya pasado eso, que un niño que trajo un par de panes y pececillos se haya multiplicado y se haya sobrado 12 canastas y haya alimentado a 5.000. Porque es mejor dar
que recibir. Cuando nosotros ponemos las cosas en las manos de Dios, Dios multiplica. Dios hace milagros. Dios da aún donde no hay. Y yo digo, qué bueno, ¿no? Porque hay algo que también deja de enseñanza Jesús acá, que dijo, bueno, recoger todo lo que sobró. Y a veces cuando nosotros tenemos más, se va, tiralo, no sirve, déjalo. No, pero nosotros sí tenemos que ser buenos administradores en las cosas de Dios. Lo que sobra no es para tirar. Lo que sobra es para bendecir. Amén. No quiere decir que cuando tengas cada vez más, esto no me importa. No es derrochar, no es malgastar. Saber utilizar bien los recursos. Todo lo que viene de Dios, imagínense, yo me imagino, ¿no? Y me reía también porque escuchaba, ¿no? Imagínense si había todos esos panes y tantas canastas, ¿no? Y se pone uno en la panadería y se pone a vender el pan de Jesús. Vendo el pan de Jesús. Se lo compraba todo el mundo. Vendo los peces de Jesús. Y yo pienso, ¿no? Que bueno, todo eso fue porque alguien dio, y fue un niño. ¿No? Por eso Jesús dice, sean como estos niños, que tienen que creer, que tienen su corazón, ¿no? Esa inocencia. Porque uno diría, lógicamente, no puede dar de comer a 5.000, o a toda la cantidad de estos 20.000, o lo que fuera más. Pero si nosotros creemos en Dios, Dios lo puede todo. Todo lo puede. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Yo lo puedo porque Dios está conmigo. Aunque tenga poco, Dios va a hacer mucho. Y aunque no tenga nada, Dios va a hacer algo. Entonces lo tengo que creer como este niño que creyó y lo llevó. Y escuchaba hoy también por uno que estaba compartiendo, ¿no? Y que decía, porque acá yo busqué en todos los libros, ¿no? De Marco, de Mateo, bueno, de San Juan acá, y en ninguna parte dice qué hicieron con esa canasta, no dice qué hicieron con las 12 canastas, si se lo llevaron los discípulos o se lo llevó el niño. No, porque el que dio fue el niño. Y la palabra es, si uno siembra, uno cosecha. Y el niño sembró. Imagínense si este niño volvía a la casa con las 12 canastas. Y la madre le decía, ¿qué hace con todo eso? Y me lo dio Jesús. ¿Cómo puede ser? No, yo llevé los 2 peces y los panes y después sobró todo eso. Y yo le digo, ¿estás loco? ¿Cómo puede haber pasado eso? Pero cuando nosotros creemos en Dios y ponemos las cosas en Dios, Dios multiplica. Dios te va a dar aún más de lo que nosotros esperamos. Por eso en la palabra dice, ensánchate, prepara las estacas, ajusta las cuerdas, porque viene gran bendición. Si uno lee en Isaías era porque hay una mujer que no podía tener y se va a crecer tu familia, le decía. Y esa era la palabra, ¿no? Así como decía también Jabes, que le diera eso, ¿no? De ensanchar su territorio. Entonces, si nosotros creemos que Dios lo va a hacer, tenemos que prepararnos, tenemos que hacer, tenemos que buscar. Y si nosotros nos preparamos, eso viene. Porque es como diríamos, como el cuento ese, no sé, creo que lo habré contado, ¿no? Pero como los 2 granjeros que pedían que llueva y no llovía. Y entonces uno empezó a sembrar diciendo, bueno, va a llover. Y entonces sembró. Y el otro día llovió. Pero hasta que no sembramos, no llueve. Entonces nosotros activamos la bendición de Dios. Cuando nosotros creemos que eso va a pasar, porque creemos porque tomamos una acción, no solamente porque lo decimos, sino porque lo hacemos, nos movemos en fe a lo que ha de venir. Amén. Imagínense, yo diría, bueno, voy a alquilar ese lugar, no tenía nada, pero si yo no iba y hablaba con la persona y le decía, si yo lo quiero, pero no tenía nada, pero yo tenía a Dios de mi lado, entonces si Dios está conmigo, yo voy. Si no, no voy. Entonces como yo fui, Dios dijo, bueno, ahora te lo doy. No vas a tener gratis un año y medio. Pero tenés que ir. Tenés que moverte hacia la bendición. Tenés que creer que eso va a estar en tu vida. Entonces yo no sé qué le estará pidiendo a Dios y qué Dios quiere para su vida. Pero nosotros tenemos que activar la fe moviéndonos, no quedándonos. Imagínense, Dios te quiere dar eso y yo me quedo en mi casa. Ya Dios me va a llamar por teléfono y me va a decir que lo vaya a buscar. No, andaba a moverte, buscalo. Y Dios va a abrir las puertas.
y Dios te lo va a dar. Amén. Entonces nosotros tenemos que ir. Vamos a leer también, por último, el Salmos 18:36. Amén. Dice: ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Amén. Es lo que decía hoy. Si nosotros caminamos en Dios, sabiendo que Dios lo va a hacer, no nos vamos a caer, no nos vamos a resbalar, porque Él está con nosotros y Él va a hacer que nosotros caminemos. Él va a abrir caminos. Si fuera por nosotros, sí, vamos a andar dando vueltas, pero cuando nosotros caminamos con Dios, nosotros no nos vamos a equivocar, porque Dios nos lleva el camino correcto. Entonces nosotros tenemos que comprender que no es con nuestra fuerza, no es solo nuestro recurso, sino es de Dios. Y cuando es de Dios, todo es de bendición. Y tenemos que saber esperar los tiempos de Dios. Y Dios lo va a hacer. Entonces nosotros tenemos que creer que lo mejor está para nuestras vidas. Pero tenemos que prepararnos para recibir eso y preparar el lugar de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y Dios lo va a hacer. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Nos ponemos de